Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y estamos viendo todavía sistemas excitables y esta vez vamos a acercarnos al sistema de las células excitables, de la apertura y cierre de canales de iones en la membrana de la célula con otra herramienta matemática que son los procesos de Markov o cadenas de Markov. Eh, entonces, la primera vez en el curso que vamos a usar esta herramienta este, pues, de procesos aleatorios, procesos estocásticos, y primero pues, vamos a hacer una descripción general de qué podemos, para qué es buena esa herramienta, en qué consiste. No vamos a dar demasiados detalles formales, pero sí vamos a hablar de algunas propiedades de estos procesos. Luego vamos a dar un modelo. Esto es de un artículo que les voy a mandar dentro de un rato. Un modelo donde la dinámica de apertura y cierre, la de apertura, de activación e inactivación y desactivación de los canales puede modelarse por medio de estos procesos de Markov. Quedará pendiente tratar de hacer una implementación en la computadora de primero de procesos sencillos y luego de este modelo. Ahora, finalmente pues vamos a tener que hacer un recuento de qué ganamos y qué perdemos con el acercamiento. Eh, y lo que perdemos es ganamos en cierto sentido la fenomenología, ¿no? Esto deja de ser un circuito extraño con un capacitor en la membrana para hacer ahora sí un proceso donde lo que va llevando la dinámica es el cambio de configuración de unas proteínas y esos cambios de configuración pues se presentan como aleatorios y discretos. Ahora no necesariamente son aleatorios, pero experimentalmente se nos presentan. Entonces ese es un defecto, ¿no? Que estamos usando la aleatoriedad como como una muletilla matemática este, para tratar de darle la vuelta a partes del proceso que no podemos hacer todavía o que no entendemos completamente. Um, o que son demasiado complicados. Luego vamos a dar un modelo más que tiene sus complejidades, vamos, pero que va más hacia la física. Entonces hoy nos quedamos nada más con esta parte marcoviana y ya iremos viendo en la siguiente. Entonces, vámonos. Entonces vamos a platicar un poco primero sobre cadena. Entonces, una cadena de Markov, un proceso de Markov, variable
cambian en el tiempo. Ese es un aleatorio y lo que vamos a tener es un proceso discreto en el espacio, dados, es discreto. El punto acá es, por lo que va a distinguir este tipo de procesos de otros, es cómo es el paso de un estado a otro, cómo es en cierto sentido, la función de cambio de estado, ¿no? Es que tenemos los estados posibles. Que ponen o que ponen. ¿Cómo le hacemos mayor información para predecir si mañana va a llover o va a estar soleado, ¿no? Entonces, no tenemos, tenemos únicamente esos dos estados. Es decir, no hay, va a estar nublado un rato y luego va a salir el sol y probablemente llueva hacia la tarde. Es más limitado que eso. Únicamente va a estar lluvioso. Una sobresimplificación. Es un ejemplo que es en todos lados. Ahora, ¿en qué va a consistir? Hay una probabilidad de que si está lluvioso hoy, mañana puede estar soleado. Que si está lluvioso hoy, mañana va a estar también. Si está soleado hoy, hay cierta probabilidad de lluvia, pero si está soleado también hay queda en el estado. Entonces las probabilidades de transición tienen que, digamos, si está soleado, 0 punto llueva, ¿no? Y probablemente llueva 4 de... Ese ejemplo bobo son dos variables, son esos dos estados, es este proceso marcoviano. Entonces, otro, y esta probabilidad, la probabilidad es un que mañana vaya a ser un día lluvioso, es un evento que depende de lo que pasó hoy, ¿no? Hoy va a estar lluvioso dependiendo de cómo fue ayer. Esta es la de lluvioso, dado que ayer fue, ¿no? O la probabilidad es la probabilidad de que llueva, dado que ayer perdón, poniendo que llueva. Ahora, estamos pensando entonces en eventos, eventos que dependen de los estados anteriores, pero lo que distingue a un proceso de Markov es
que únicamente depende de, de los eventos inmediatamente anteriores, no tiene memoria de largo plazo, pierde la memoria, la historia del proceso únicamente en paso anterior. Eh, Otro ejemplo que luego pone tiene, y sobresimplificando, 4 estados, ¿no? Puede estar ganas de ganas de ir, en esos 4 estados y hay cierta probabilidad de que, por ejemplo, es muy probable que después de llorar quiera dormir. Después de jugar. Es muy pero así, pero el proceso pierde la memoria de paso, siendo un paso hacia atrás va a decir demasiada información. Ahora, pensando en esto, se puede dar una matriz de con, digamos, el primera entrada que sea la probabilidad de que está soleado, de que esté soleado, la probabilidad de que sea lluvioso, dado que de que esté soleado, dado que lluvioso, de que esté lluvioso. Entonces son puras probabilidades condicionales y esta matriz pues nos da, además es una 1 y la le llamamos, no, este es para ese ejemplo, pero en general vamos a pensar que esta Q pues son probabilidad de que esté en el estado 1, ¿no? Para n estados, en estado 1, dado que estuvo en estado 1, hasta la probabilidad de que n, dado que estuvo 1, y aquí, ¿no? Dado que de estarse en si le llamamos eh, minúsculas, el elemento, si sumamos todos las probabilidades condicionales, ¿no? Q y J, el elemento Q y otra cosa que la probabilidad de estar en el estado I dado que es el estado J, y lo que vamos a tener es que la suma
desde que J es 1 n del P y J, del Q y J, vamos sobre acá, vamos a tener el 1. Todas las probabilidades que dijo un estado tienen que sumar, ¿no? Y la propiedad de Markov que caracteriza estos procesos es justamente es solo depende del estado anterior. La, la probabilidad que el estado en el tiempo t más 1 sea estado la variable aleatoria x, estado de la variable aleatoria x, dado que posterior j, pues tendría que ser el probabilidad de estar en el estado que el anterior fue la probabilidad de estar en el de eventos etcétera. Entonces, estas pueden tener dos cualidades, ¿no? Una es la de ser trascendente. Y vamos a decir que son recurrentes y regresa a un estado después de si forzosamente hay un estado al que hay que regresar. Y estado probabilidad de regresar al estado I y esa es una la probabilidad de regresar en n pasos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estados, no importa si se tarda todos los pasos posibles, el chiste es que en algún momento va a regresar. Entonces la probabilidad es uno que regrese un proceso, o es un estado recurrente. Y es, vamos a decir que es trascendente, y una vez que estuvo en estado ya no vuelve a estar en él. No es seguro que vaya a retornar. Puede retornar, pero no
Entonces ese es trascendente y un ejemplo es en un estado 1 y hay la probabilidad de que se quede o no importa ¿no? Pero puede estar en 1 o irse al 2. El 2 puede estar en 2 o irse a un estado 3. El estado 3 es al 2. Ahora, no hay una vía de regreso al estado 1, ¿no? Entonces, queda en el 1, pero si sale del 1, ya no vuelve a regresar al 1. Entonces, el 1 es un estado trascendente y el 2, frente, ¿no? Sales del 2, empiezas en el 2, o te quedas en el 2 o vas a pasar. Puedes estar en el 3 o regresas al 2. Entonces, la probabilidad de regresar al estado 2, aunque sea tiempos largos, la probabilidad de estar en el estado 3, dado que empiezas en el 3, es 1. En algún momento vas a regresar, pero al 1 no regresas. Y el 1 no es estado que empieza. Ese es de trascendencia y recurrencia. Y la otra, esta ya es una característica del proceso, que es la reducibilidad o irreducibilidad. Entonces es un proceso reducible o irreducible dependiendo de si es posible llegar a partir de un estado inicial a cualquiera de los otros. Pues vamos a decir que son irreducibles. Eso, reducible. Eh, Puede llegarse a cualquier estado a partir de cualquier estado. Entonces, hay dos cosas que van a interesar los procesos. Lo primero justamente es esta propiedad de recurrencia, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser un sistema excitable para poder ser velado con un marco? De entrada, tiene que tener un estado recurrente. Y tienes que tener estado trascendente, estado excitado, ¿no? Llegas ahí a menos que, y es reducible. Puedes llegar desde cualquier estado. ¿Qué pasa? Esa sucesión estado, ¿no? Regreso el referente. Entonces, eh, digamos, en principio lo que tenemos que revisar general, en general de modelos. Entonces, para lo que sigue vamos a
utilizar cadenas para tratar de modelar la dinámica de apertura y cierre de canales, y para eso vamos a hacer una simulación que la hacen experimentalmente, que es considerar únicamente un canal de iones, un canal iónico, se abre, se cierra, se inactiva, etcétera, pero un solo canal, ¿no? Y en general en los experimentos pueden hacer mediciones sobre un solo canal con unas técnicas que le llaman patch clamp, y esto en la literatura de un solo canal. ¿Okay? Entonces, decíamos, ¿no? Los canales son proteínas que cambian su configuración, y en esos cambios de configuración pueden dejar pasar cierto tipo de iones a través de la membrana de la célula. Entonces, la idea pues, es que tienes N estados, que son distintas configuraciones de las proteínas. Las puedes pensar como estados de un proceso de Markov y que van pasando en cadenita, ¿no? Y que posiblemente tienen un regreso paso a paso también, ¿no? Ok. Ahora, el problema acá es cómo va a cambiar la configuración. ¿Cómo va a cambiar la configuración de entre estados? Y ese cambio pues lo vamos a medir si es un proceso que está ocurriendo en el tiempo. En este caso podemos hacer el proceso tender al límite cuando el tiempo, cuando los pasos de tiempo son pequeños, y podemos tomar una derivada. La derivada respecto de t de la probabilidad de estar en el estado i al tiempo t, es decir, la velocidad de cambio de esta cosa, de este proceso, es la suma del producto de estar en el estado, la probabilidad de estar en el estado i al tiempo t, dado por la probabilidad de pasar del estado i al estado j, del estado j, perdón, al estado i en ese paso, ¿no? Y esto hay que quitarle la probabilidad, la suma de del producto de la probabilidad de estar en el estado i al tiempo t por la probabilidad de pasar del estado i al estado j. ¿Esto por qué? Porque estos son los anteriores, ¿no? Son los estados anteriores este, a caer en el estado I. Entonces se pierde la memoria. Esa es propiedad de esto. Ahora, a las probabilidades de transición del estado, digamos, del estado SI al estado SJ, que vamos a llamar R y J, y a la probabilidad de transición
del estado SJSI, de llamarle RJI. Entonces, estas bolitas tienen esta probabilidad de transición. Entonces, nuestra matriz de transiciones es la que tiene todas esas RIs J, pero además, en el caso de la apertura de canales, pues vamos a tener que estas RIJ pues dependen del voltaje aplicado. Entonces, podemos simplificar esto como si a la probabilidad de estar en el estado I al tiempo de t, o como lo habíamos puesto hace rato, ¿no? De que el tiempo t, esa variable de estado sea SI, le llamamos simplemente SI. Entonces, esta formulación de aquí tiene la forma SI punto igual a la suma sobre J, perdón, desde 1 hasta n de SJ RJI menos la suma desde que J es 1 hasta n de SI RIJ. Ahora vamos a pensar que la apertura y cierre de canales depende, ¿no? El cambio de estado va a depender de una función que depende del voltaje, o se le llama que son voltaje dependientes las probabilidades de apertura y de cierre de los canales. Ahora, en el artículo que les voy a mandar, proponen que, pensando en que estas probabilidades en realidad son tasas de reacción, van a depender exponencialmente de cierta barrera de energía libre entre la parte interior y la exterior de la membrana, ¿no? Entonces dicen ellos, las RIJ de P se van a ver como la exponencial de menos UIJ de B sobre R de T, donde la UIJ, esta R, pues es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta, y estas sus Is, estas exponentes sus Is, realmente no tienen ni idea de qué cosas son, pero se pueden calcular con, pensando en esta cosa, con serie de Taylor, alrededor de cierto voltaje umbral, ¿no? Entonces, en el fondo dicen las R's de B, pues son como la exponencial de una cosa de este estilo, C0 más C1B más C2B cuadrada más cosas de orden 3 sobre R por T. Para lo que sirva eso, ¿no? Y entonces estas Cs van a ser constantes específicas para cada transición de estado y nada más. Lo que sí dicen es, bueno, para voltajes pequeños, pues todos los términos de orden mayor que 2 y mayor o igual que 2 se pueden considerar constantes, y entonces podemos para esos rangos de voltaje
reescribir la R y J, la R y J de B como una constante a i j por e a la menos b sobre b y j. Y lo que vamos a tener es que estas a i j y b y j son constantes. Igual que en el caso de Hodgkin y Huxley, pues esas constantes se pueden determinar ajustando a datos, ¿no? Se pueden determinar experimentalmente. Ok. Entonces, en el modelo de Hodgkin y Huxley teníamos canales que se inactivaban y canales que se activaban, ¿no? Y, por ejemplo, para el estado de sodio, para las, los canales de sodio teníamos activación, teníamos la activación era la M y la desactivación que era la H. Y entonces la idea es, bueno, experimentalmente se ha encontrado que estas son varias compuertas. Y este es nada más. Entonces el polinomio de grado 4 que se tenía hace sentido en términos de que pues estos son varios. Entonces las probabilidades de apertura se van acumulando como eventos independientes y aquí nada más se tiene la probabilidad. Entonces la idea es que se tiene un estado, dos estados, ¿no? En estas compuertas que miden la activación del sodio y en esos las probabilidades de apertura pues son las alfas, este, o corresponden a las alfas y a las betas de, de del modelo de Hodgkin y Huxley y lo mismo para la H, ¿no? H pasa a ser a un estado H' con apertura alfa y la desactivación beta, ¿no? Entonces es un poco la, la idea. Ahora, se pueden tener entonces, eh, digo, no en el modelo de Hodgkin y Huxley, pero para otro tipo de situación podríamos tener este, bastantes más compuertas o un poco menos puertas de tipo esta, ¿no? Y entonces la variable que corresponde en el Hodgkin y Huxley al m cúbico h, en ese caso va a ser m n por h. Ahora, vamos al de Hodgkin y Huxley. En el de Hodgkin y Huxley, justamente para el sodio, tenemos tres estados que son estados cerrados y un abierto. Tres inactivados. Y entonces para pasar de abierto a inactivado, pues hay una probabilidad que es la que miden las alfas alfa y beta H, ¿no? Eh, pero entre estos inactivados, pues hay las probabilidades estas betas M, alfa M, es 3, 2 alfa M, sigue siendo beta
y alfa M, beta M, ¿no? Este 1, 3, ¿no? Es más difícil con cada paso que van dando. Entre estas dos correspondientes estados, sigue siendo la misma probabilidad de transición alfa H y beta H para cada uno de estos estados intermedios. Uno estaba para abajo. Ah, y entre estos, pues es equivalente, ¿no? Tenemos 3 alfa M, 2 alfa M, y de aquí para acá alfa M, de aquí para acá tenemos beta. Eh, acá 2 beta, para acá 3 beta M. Entonces tenemos ese esquemita marcoviano. Y para el potasio, este es el sodio, y para el potasio tenemos 4 compuertas de activación y no hay un proceso de inactivación. Entonces tenemos C4, C3, C2, C1 abierto. Se abre, se empieza a cerrar, regresa listo para abrirse, ¿no? Entonces tenemos el paso de acá para acá es alfa M, de acá para acá es 2 alfa M, de acá para acá es 3 alfa M, y de acá para acá 4 alfa M, eh, lo correspondiente para las betas, ¿no? Y 4 beta M. Ahora, se puede hacer un modelo más general en el que ya los canales no necesariamente son independientes, ¿no? Es decir, el evento de pasar de un estado a otro en el canal no es independiente, ¿no? Eh, ahora, ahora, en general, eh, vamos a tener esta idea. Un canal puede estar en estado cerrado, abierto o listo para abrirse e inactivado, ¿no? Entonces, si está listo para abrirse, hay cierta probabilidad de transición para que se cierre, y esa vamos a llamarle R2. Si está cerrado siempre se abre, pero si está abierto pasa cerrado, o abierto, se estimula, pasa a ser inactivado y puede volver a abrirse, ¿no? Pasa a ser inactivado y eventualmente vuelve a abrirse sin cerrarse, o puede volver a abrirse, se cierra, pero si se cierra y hay otro estímulo suficientemente grande, puede inactivarse, o se cierra y vuelve a abrirse. Entonces, este es como el esquema más completo. A veces esas probabilidades de transición pues, son muy pequeñas y no se observan experimentalmente. Depende del tipo de canal, depende del tipo de tejido, pero bueno, ok. Este,
Bien. Ahora, la idea es de todo esto, pues es cómo se eh, construyen esas R's. Em, entonces esas R's pues van a corresponder con ciertas ecuaciones diferenciales que tienen que ver con la fracción de canales abiertos y fracción de canales cerrados. Y aquí es donde está el, el problema, ¿no? Si digamos que Y son los canales abiertos y Z son los cerrados, entonces la Y se va a ver al final como la R1 que depende del voltaje por 1 menos Y menos Z y Y1 punto, perdón, y si Z punto se va a ver como R6 que depende del voltaje por 1 menos Y menos Z menos, acá me faltó también, ¿no? Menos R2 más R3, que también las dos dependen del voltaje, pero no lo voy a poner para ahorrarme espacio, por la Y más R4dB por la Z, ¿no? Ahora, ¿quién es este término de acá? Pues son los inactivados, ¿no? Los inactivados menos R4 más R5, que dependen del voltaje, esto por Z, más R3 por Y, ¿no? Y entonces, pues tenemos dos ecuaciones diferenciales para 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros que hay que estimar. Ahí tenemos un problema que no está sencillo. Eh, pero siempre podemos pensar en el comportamiento asintótico de esto y podemos ver que Y en T menos T0 pues es como el valor asintótico de la Y más una K1 por E a la menos T menos T0 sobre un tiempo característico tau1 más K2 E a la menos T menos T0 sobre un tiempo característico tau2. Lo mismo Z en T menos T0 es Z infinito más K3 E a la menos T menos T0 sobre tau1 más K4 E menos T T0 sobre tau2. Entonces tenemos dos tiempos característicos y cuatro de estas Ks que las podemos ir resolviendo. La K1 pues es Y0 menos Y infinito por una A más 1 sobre tau2 más una B Z0 menos Z infinito. Y esto sobre 1 sobre tau2 menos 1 sobre tau1. La K2 es Y0 menos Y infinito menos K1. La K3 es K1 menos A menos 1 sobre tau1. Todo eso sobre B
Y K4 es K2 menos A menos 1 sobre tau 1 sobre B. ¿Y quiénes son esas A's y B's? ¿Y cómo calculamos la Y infinito y la Z infinito? Pues la A, y vamos a meter otras dos cosas. La A no es más que la menos R1 del voltaje, R1 de B menos R2 de B, R3 de B. ¿Pero de cuál B? Pues va a ser del voltaje eh, final al que se llega, ¿no? Del estado final. El B también es menos R de B, de F, perdón, menos más R4 de BF. Estos ya son valores fijos. Vamos a construir una C que va a ser R3 de B1 menos R6 de B1 y la D va a ser R4 menos R5 menos R6 del B1, ¿no? En los tiempos característicos, tau 1 y 2, eh, esto 1 sobre tau 1 y 2 es, quien le ponemos así, tau 1 y 2 menos 1, son de la forma menos A más D sobre 2 más menos 1 medio la raíz de A menos D cuadrada más 4bc. Es la chicharronera de un polinomio. Y ahora sí, la y infinito, pues es de la forma B R6 menos D R1, estas, ¿no? Aplicadas al B1 sobre AD menos BC, y la Z infinito es C R1 menos A R6 sobre AD menos BC, ¿no? Ahora, si los dos tiempos, este, K1 y 2 son el mismo, entonces lo que vamos a tener es que este término de acá es 0 y únicamente nos quedan K1 y K3, porque K2 y K4 van a ser 0. Eh, sí. Entonces, en la siguiente sesión quisiera empezar con un modelo de Avron y Parnas, eh, que está basado en el modelo rápido-lento y que va a usar un acercamiento parecido a y lo que va a tratar de hacer es simular lo mismo del, del modelo de Hodgkin y Huxley utilizando este acercamiento. Entonces, eh, hacer un montón de simplificaciones pues va ayudando a hacer el ajuste de los parámetros, que aquí ya son bastantes más. Pero quiero que nos fijemos en una cosa. La forma en que nos estamos aproximando a cómo escribir estas R's es lineal. Y los efectos vistosos de la apertura y cierre de canales pues vienen de ajustar una sigmoide a al comportamiento de este sistema. Pero el modelo de Hodgkin y Huxley y el de Fishhook-Nagumo no necesitaban de eso porque ya estaban siguiendo una ley
no lineal de comportamiento, ¿no? Entonces, este modelo se va más hacia la fenomenología de lo que se está estudiando, pero tiene bastantes artificios este, en aras de mantenerlo simple. Entonces, un poco qué perdemos y qué ganamos con este acercamiento que no deja de ser interesante. Entonces, parece que Stech tiene un trabajo donde eh, tratan de abordar esta misma idea y le dan un poco la vuelta, ¿no? Entonces, la siguiente vez empezamos con el modelo de Abron y Parnas y continuamos hacia construir el modelo en términos de la termodinámica del proceso, ¿no? Pero de momento hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.